Una revisión académica completa, basada en consensos recientes, ideal para médicos que se preparan para los exámenes de residencia en Colombia. Incluye conceptos clave, cifras actualizadas y orientación sobre cómo se evalúan las infecciones respiratorias en universidades como la Nacional, Antioquia y Rosario. Las infecciones respiratorias constituyen una de las principales causas de consulta médica a nivel global y representan un espectro clínico diverso, desde condiciones benignas autolimitadas hasta entidades potencialmente mortales. En Colombia, según datos del Observatorio Nacional de Salud, estas infecciones generan aproximadamente el 30% de las consultas ambulatorias y el 20% de las hospitalizaciones, con particular relevancia en grupos etarios extremos y pacientes con comorbilidades. La diversidad etiológica, presentaciones atípicas y espectro de complicaciones hacen de este tema un componente fundamental en la formación del médico especialista y, consecuentemente, un elemento recurrente en los exámenes de admisión a programas de residencia médica. Resfriado común, actualización conceptual y abordaje práctico. El resfriado común representa la infección de vías respiratorias altas más frecuente, con una incidencia anual estimada de 2,4 episodios por adulto y 6,8 por niño, según el estudio multicéntrico INVIMA sobre epidemiología de infecciones respiratorias en Colombia, 2022. Etiológicamente, los rinovirus continúan siendo los agentes predominantes, 40-50%, seguidos por coronavirus humanos endémicos, HCOV, 229E, HCOV, OC43, HCOV, NL63 y HCOV, HKU1, que representan 15-20% de los casos. Otros virus implicados incluyen virus respiratorio sincitial, VRS, adenovirus, metaneumovirus humano y virus de la parainfluenza, con distribución estacional variable. La fisiopatología del resfriado común implica la adhesión viral al epitelio respiratorio, principalmente mediante receptores ICAM-1, rinovirus, o ácido ciálico, coronavirus, con replicación intracelular y liberación de mediadores inflamatorios que generan la sintomatología característica. El período de incubación oscila entre 24-72 horas, con excreción viral máxima entre el tercer y quinto día, aunque la persistencia viral en secreciones puede extenderse hasta 14 días en pacientes inmunocomprometidos, según reportes del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Clínicamente, el cuadro típico incluye congestión nasal, rinorrea, estornudos, odinofagia leve y tos no productiva, con resolución espontánea en 7-10 días. La fiebre es infrecuente en adultos inmunocompetentes, presente en ILT, 25%, pero su aparición no excluye el diagnóstico, particularmente en población pediátrica. Un aspecto frecuentemente evaluado en exámenes de residencia es la distinción entre resfriado común y rinosinusitis bacteriana aguda, donde la persistencia de síntomas más allá de 10 días, empeoramiento tras mejoría inicial, doble empeoramiento, o síntomas graves, fiebre y GT. 38 grados centígrados, dolor facial intenso, rinorrea purulenta unilateral, sugieren etiología bacteriana según la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología en su Guía de Práctica Clínica de 2023. El manejo permanece fundamentalmente sintomático, con evidencia limitada para intervenciones específicas. La revisión sistemática publicada por la Universidad Nacional de Colombia en 2022 reportó beneficio modesto para analgésicos, antipiréticos, acetaminofén, ibuprofeno, antihistamínicos de primera generación, solo para reducción de rinorrea, y descongestivos tópicos, oximetazolina, limitados a 3-5 días por riesgo de rinitis medicamentosa. La evidencia para zinc, vitamina C y equinácea permanece inconsistente, con estudios heterogéneos y resultados contradictorios. Los antibióticos carecen de indicación y su prescripción inapropiada constituye un factor determinante en el desarrollo de resistencia antimicrobiana, aspecto frecuentemente evaluado en escenarios de razonamiento clínico. Coronavirus y virus sincitial respiratorio. Epidemiología post-pandémica. La pandemia por SARS-CoV-2 modificó sustancialmente el panorama epidemiológico de las infecciones respiratorias virales. Según el informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica de 2023, si bien COVID-19 ha experimentado una transición hacia endemicidad con menor morbimortalidad, su circulación continúa presentando ondas estacionales, particularmente entre noviembre, febrero y junio, agosto en territorio colombiano. Las variantes de SARS-CoV
2 muestran evolución constante, con predominio actual de variantes derivadas de Omicron, caracterizadas por mayor transmisibilidad pero menor virulencia. El cuadro clínico contemporáneo incluye predominantemente síntomas de vías aéreas superiores, odinofagia, congestión nasal, cefalea, aunque la anosmia, ageusia permanecen como manifestaciones relativamente específicas, presentes en 30-40% de casos confirmados según datos del Ministerio de Salud de 2023. Un fenómeno post-pandémico relevante ha sido la modificación en patrones estacionales de otros virus respiratorios. El virus sincitial respiratorio, VSR, históricamente concentrado en temporada de lluvias, abril, junio y octubre, diciembre, ha presentado circulación atípica con picos intersticiales que dificultan la predicción epidemiológica. El VSR continúa siendo la principal causa de bronquiolitis en menores de 2 años, con incidencia aproximada de 30 casos por 1000 niños, año, pero su relevancia en adultos mayores e inmunocomprometidos ha sido redimensionada, representando 5-8% de neumonías comunitarias que requieren hospitalización en mayores de 65 años, según el estudio multicéntrico Neumo-COL de la Universidad de Antioquia. La profilaxis con palivizumab mantiene indicación en grupos específicos, prematuros y LT. 32 semanas, cardiopatías congénitas con compromiso hemodinámico, displasia broncopulmonar, aunque el reciente consenso colombiano de 2023 ha establecido criterios más restrictivos basados en costo, efectividad, limitando la administración a prematuros y LT. 29 semanas durante el primer año de vida, aspecto frecuentemente evaluado en escenarios de toma de decisiones clínicas. Síndrome de Lemierre, la enfermedad olvidada en evaluación clínica. El síndrome de Lemierre, caracterizado por tromboflebitis séptica de la vena yugular interna secundaria a infección orofaríngea, representa un paradigma de enfermedad olvidada, frecuentemente incluida en evaluaciones de residencia médica. Según registros de la Universidad del Rosario, 2022, su incidencia aproximada es de 3.6 casos por millón de habitantes, año, con predominio en adultos jóvenes previamente sanos, 15-30 años. Fusobacterium necrophoram, bacilo gram negativo anaerobio, constituye el principal agente etiológico, 80-90%, aunque infecciones polimicrobianas con estreptococos y bacterias anaerobias orales representan 10-15% de los casos. La secuencia fisiopatológica implica invasión de espacio parafaríngeo desde foco amigdalino, con progresión a tromboflebitis séptica yugular y subsecuente embolización séptica pulmonar, presente en 85% de casos, u otros órganos distantes, cerebro, articulaciones, hígado. El cuadro clínico característico incluye faringitis severa inicial que aparenta mejoría, seguida por fiebre persistente, dolor cervical lateral y rigidez cervical. El diagnóstico se fundamenta en la tríada: evidencia de infección orofaríngea, documentación de trombosis yugular, preferentemente mediante tomografía contrastada o ecografía con Doppler, y evidencia de embolización séptica. La presencia de bacteriemia por F. necrophoram fortalece el diagnóstico pero no es indispensable, particularmente si existe antibiótico-terapia previa. El tratamiento combina antibiótico-terapia prolongada, 3-6 semanas, y consideración de anticoagulación. La terapia antimicrobiana debe incluir cobertura para anaerobios, metronidazol, clindamicina, asociada a cefalosporinas de tercera generación o betalactámicos con inhibidores de betalactamasas. La evidencia para anticoagulación permanece controvertida, aunque el Consenso Colombiano sobre Trombosis Venosa de 2023 recomienda su uso en ausencia de contraindicaciones, particularmente si existe progresión del trombo a senos venosos cerebrales o cavernosos, aspecto frecuentemente evaluado en escenarios de toma de decisiones. Angina de Ludwig, emergencia infectológica maxilofacial. La angina de Ludwig representa una celulitis rápidamente progresiva que compromete espacios sublingual, submandibular y submentoniano bilateralmente. El estudio retrospectivo del Hospital Universitario San Ignacio publicado en 2022 documentó una mortalidad de 8% a pesar de intervención temprana, cifra que asciende a 22-40% en casos con manejo tardío o inadecuado. Etiológicamente, 70-80% de casos derivan de infecciones odontogénicas, principalmente molares inferiores con extensión apical hacia espacio submandibular. La microbiología es típicamente polimicrobiana, con predominio de flora oral mixta, Streptococcus viridans, Peptostreptococcus, Prebotella, Fusobacterium y ocasionalmente Staphylococcus aureus.
Factores predisponentes incluyen inmunosupresión, diabetes mellitus no controlada y alcoholismo crónico. El cuadro clínico se caracteriza por aparición rápida, 24-48 horas, de tumefacción submandibular y sublingual bilateral, dolorosa, indurada, empedrado, con elevación y protrusión lingual, trismus, disfagia, disfonía y signos variables de compromiso respiratorio. La tomografía computarizada con contraste constituye el estudio imagenológico preferente, permitiendo evaluar extensión a espacios profundos del cuello y mediastino. El tratamiento requiere enfoque multidisciplinario urgente, incluyendo manejo de vía aérea. La evaluación temprana por anestesiología, otorrinolaringología es mandatoria. La intubación orotraqueal puede ser técnicamente compleja por distorsión anatómica, requiriendo consideración de intubación con fibrobroncoscopia o traqueostomía electiva precoz. Antibiótico-terapia empírica. Debe iniciarse inmediatamente, cubriendo flora oral aerobia y anaerobia. Según la Guía Colombiana de Infecciones Cervicofaciales de 2023, el esquema recomendado incluye ampicilina, sulbactam, 12 gramos, día divididos cada 4-6 horas, o piperacilina, tazobactam, 4.5 gramos cada 6 horas, asociado a clindamicina, 600-900 miligramos cada 8 horas, para optimizar cobertura anaeróbica en casos severos. Drenaje quirúrgico, indicado en prácticamente todos los casos, incluso sin evidencia imagenológica de colección definida. La aproximación quirúrgica debe garantizar descompresión de espacios afectados, mediante incisiones bilaterales submandibulares y submentonianas. Angina de Vincent, diagnóstico diferencial de lesiones ulcerativas orofaríngeas. La angina de Vincent, gingivoestomatitis necrotizante aguda o gingivitis ulcerativa necrotizante, constituye una infección aguda caracterizada por necrosis de la encía papilar interdental con extensión variable a encía marginal y potencial progresión a mucosa orofaríngea. Según reportes del Colegio Colombiano de Odontólogos de 2023, su incidencia ha disminuido significativamente, aunque permanece relevante en contextos de malnutrición, inmunosupresión y deficiente higiene oral. La etiología implica sobrecrecimiento de microbiota oral específica, principalmente Treponema vincentii, Fusobacterium nucleatum y Prebotella intermedia, facilitado por factores predisponentes como estrés, tabaquismo, malnutrición e inmunosupresión, particularmente VIH, donde representa una manifestación inicial en 5-8% de casos según datos del Programa Nacional de VIH-Sida. Clínicamente, se caracteriza por aparición abrupta de dolor gingival intenso, papilas interdentales necróticas cubiertas por pseudomembrana grisácea de fácil desprendimiento, halitosis marcada, linfadenopatía regional y, ocasionalmente, fiebre leve. A diferencia de otras gingivitis, el sangrado gingival es escaso por trombosis de microvasculatura local. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, aunque la microscopía directa con visualización de la característica asociación fusiforme, espiroquetal, angina simbiótica, puede confirmar el diagnóstico en casos dudosos. El diagnóstico diferencial incluye múltiples entidades frecuentemente evaluadas en exámenes de residencia: estomatitis herpética, enfermedad de mano, pie, boca, eritema multiforme, pénfigo vulgar y manifestaciones orales de enfermedades sistémicas. El tratamiento incluye cuádruple enfoque: antibiótico terapia, metronidazol 500 mg cada 8 horas por 7-10 días, desbridamiento mecánico profesional, control del dolor, antiinflamatorios no esteroideos, y eliminación de factores predisponentes. La clorexidina al 0.12% como colutorio cada 12 horas ha demostrado beneficio complementario en estudios controlados de la Universidad de Antioquia. Este es un tema frecuente en los exámenes de residencia médica, evaluado recientemente en universidades como la Nacional, Rosario y Antioquia, donde se enfatiza particularmente en el reconocimiento de presentaciones atípicas, diagnósticos diferenciales y decisiones terapéuticas en escenarios de recursos limitados. ¿Cómo se evalúa en los exámenes de residencia? Este tipo de contenidos se presentan frecuentemente como casos clínicos donde se debe identificar la conducta diagnóstica y terapéutica adecuada. Los escenarios evaluativos típicos incluyen
Diferenciación entre etiologías virales y bacterianas en infecciones respiratorias altas, reconocimiento de banderas rojas que sugieren complicaciones, síndrome de Lemierre tras faringitis aparentemente resuelta, manejo de emergencias infectológicas, angina de Ludwig con compromiso de vía aérea, e identificación de manifestaciones orofaríngeas de enfermedades sistémicas subyacentes, angina de Vincent como presentación inicial de inmunocompromiso. La interpretación adecuada de estudios complementarios, particularmente imagenológicos, y la selección de terapia antimicrobiana apropiada según contexto epidemiológico constituyen elementos recurrentes en la evaluación de competencias para el médico especialista en formación.